un honor, ¿no? Permíteme por acá un momento. Ok. Bueno, como el tema, como lo dijo en la antesala el amigo Adolfo, el título de este webinar es el siguiente: Introducción a la inspección basada en riesgo. Un tema que es bastante, vamos a decirlo así, discutido desde el punto de vista, como lo dijo también Adolfo, una metodología que va dirigida a lo que es el mantener la integridad mecánica de los equipos estáticos. Y cuando hablamos de equipos estáticos, nuestras diferentes industrias, organizaciones en las cuales laboramos, no escapan de la gran cantidad de equipos estáticos que pueden estar presentes allí, ¿no? Espero que sea de su agrado. Realmente se me ocurrieron muchas ideas para hacerlo más ameno y no hacerlo tan, vamos a decirlo así, de esta manera, tan cotidiano como otras personas tratan de hablar sobre la metodología de inspección basada en riesgo. También agregué aquí unas preguntas cerradas que me gustaría que ustedes contestaran y para poder compartir acá nuestro conocimiento. Digo conocimiento porque esto no va a ser simplemente que yo esté acá un monólogo hablando, sino que también me gustaría que ustedes participen. Y de eso se trata, ¿no? Cuando en este caso vamos a rápidamente hablar del contenido de este webinar. El contenido está relacionado, en este caso, al hablar de inspección basada en riesgo, vamos a tocar diferentes puntos, como en este caso, si hablamos de inspección basada en riesgo, tenemos que tocar algunos conceptos básicos muy importantes. No podemos dejar de tocar esos conceptos básicos, solo vamos a ver. Vamos a ver también rápidamente y hablar de lo que es falla catastrófica, hablar también de lo que es pérdida de contención, análisis de riesgo, porque de eso se trata, la misma metodología como IBR, ¿no? Lo que es gestionar y analizar el riesgo. Hablar de los estándares más utilizados a nivel mundial en cuanto a lo que es la metodología de IBR, no solamente como por allí se habla de unas más utilizadas que otras, pero hay varias organizaciones que se han dedicado a escribir documentos, prácticas recomendadas para lo que es el tema de inspección basada en riesgo. Vamos a tocar también una específicamente, la cual a mí particularmente me encanta trabajar con ella, que es en este caso la emitida por la organización del Instituto Americano del Petróleo, como es la API 580 y API 581. Vamos a hablar de la tolerancia al riesgo y el riesgo tolerable, que esa es una pregunta que siempre me hacen cuando yo en los webinars me preguntan sobre el riesgo tolerable y de qué se trata el riesgo tolerable. Vamos a hablar sobre el proceso dinámico para gestionar el riesgo, errores no compensados por un IBR en su aplicabilidad, equipos a los cuales también es otra pregunta que me hacen cuando estoy dictando cursos o webinars sobre inspección basada en riesgo, a los equipos a los cuales se les puede aplicar la metodología, también a los equipos a los cuales no se les puede aplicar la metodología, los métodos para el cálculo de la probabilidad de falla. También vamos a tocar allí un punto sobre lo que es las consecuencias de la falla, relación de la integridad mecánica y el ciclo de vida de los activos, el uso de la evaluación de riesgo en lo que es la planificación de la inspección y el mantenimiento, así como también al final vamos a tocar un punto en cuanto a lo que son los beneficios de la implementación de la metodología de inspección basada en riesgo. Permítanme, por favor, presentarme rápidamente. Mi nombre es Evelio Chirinos, poseo 13 años de experiencia en la industria petroquímica, donde he desempeñado diferentes cargos en las gerencias de mantenimiento y confiabilidad respectivamente. Tales cargos han sido en disciplinas como, por ejemplo, inicié en la industria petroquímica como inspector de equipos estáticos, luego pasé a lo que es la supervisión de mantenimiento mecánico. Fíjense que ya ahí obtengo lo que es un enfoque, un punto de vista diferente, y ahora me encuentro en otro punto, otro enfoque diferente dentro de las organizaciones de mantenimiento y confiabilidad, como lo es en este caso, mi actual puesto es como ingeniero de confiabilidad. Mi formación académica, soy ingeniero mecánico, pude realizar una maestría en ingeniería de gas. Algunos se preguntarán, ¿por qué ingeniería de gas, Evelio? Sí, porque en este caso siempre me llamó mucho la atención cómo operan, cómo trabajan, cómo se desenvuelven los equipos en la industria, y específicamente en la industria petroquímica. Y
para nadie es un secreto que en este caso la materia prima de la industria petroquímica es el gas natural. También tengo un diplomado en lo que es confiabilidad integral de sistemas industriales, lo cual me ayudó mucho a ampliar mi conocimiento sobre la aplicación de la metodología, y eso se los voy a mostrar más adelante cuando hablo de lo que es la parte de confiabilidad. Y, también estoy certificado nivel 2 en algunos ensayos no destructivos. También he sido adiestrado en lo que es la parte de ciertos cursos sobre lo que es integridad mecánica. También he tenido la oportunidad de publicar algunos artículos con varios colegas, y esos artículos están relacionados a lo que es la parte de integridad mecánica, específicamente API 581, API 579, API 650, lo cual he publicado en años anteriores. Hablar de riesgo. Es interesante acá, como les dije, necesitamos en este caso hablar de conceptos básicos, o en este caso entender algunos conceptos básicos, y entre ellos, por supuesto, en lo que se refiere al riesgo. Si hablamos de lo que significa el riesgo, hablamos del riesgo, un término de naturaleza probabilística que se define como la combinación de la probabilidad de un evento y su consecuencia, ¿no? Al hablar de riesgo, estamos hablando de incertidumbre también, como por ejemplo, si hablamos en este caso de equipos estáticos, hablamos de la incertidumbre relacionada al verdadero estado de nuestros equipos en la industria. Yo, por ejemplo, haría esta primera pregunta: si alguien tiene conocimiento acerca del verdadero estado de sus equipos estáticos, y cuando hablo de equipos estáticos, bueno, la inmensa cantidad de equipos en la industria. Hablamos de tanques, recipientes a presión, intercambiadores de calor, sistemas de tubería. Entonces yo sé que algunos y muchos de ustedes o están pensando que verdaderamente no tienen esa certidumbre acerca del verdadero estado de estos equipos, ¿no? Cuando hablamos de riesgo, en este caso, y de dónde salen estas metodologías de inspección basada en riesgo, nace de una necesidad, vamos a decirlo así de esta manera, debido a que muchas empresas en el ramo de lo que es petroquímica y oil and gas, hace 20, 25 años atrás, de alguna otra manera, ellos la necesidad de conocer cómo gestionar el riesgo de sus equipos. Y cuando hablo de lo que significa la gestión del riesgo, me estoy refiriendo a lo que es el conjunto de actividades para controlar y dirigir una organización con respecto al riesgo, ¿no? Entre ellas, muchas empresas norteamericanas y del Medio Oriente. Cuando hablamos del riesgo, estamos hablando de que matemáticamente, hablamos del riesgo, está formulado: el riesgo es igual a la probabilidad de probabilidad de la falla por las consecuencias de la falla. Este término no es solamente de la metodología de inspección basada en riesgo. Esto es un vocabulario mundialmente conocido, no solamente en esta metodología, sino que hay diferentes metodologías, como por ejemplo, ahora mismo las últimas versiones en cuanto a lo que es mantenimiento centrado en confiabilidad, también se habla de lo que es el riesgo. Se habla de análisis de riesgo, análisis de criticidad, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que hablar también de lo que, como les comenté, hablar de riesgo es hablar directamente de lo que significa probabilidad, de probabilidad y consecuencia. Por ejemplo, aquí tenemos un concepto de lo que significa probabilidad, grado en el que es probable que ocurra un evento dentro de un periodo de tiempo considerado. Se puede utilizar la frecuencia en lugar de la probabilidad para describir el riesgo. Y eso también está descrito en lo que es la API 580, en la cual indica que se puede utilizar en lugar de probabilidad, se puede utilizar la frecuencia. Les soy sincero, al principio yo no estaba totalmente de acuerdo con esto de utilizar la frecuencia en lugar de la probabilidad para equipos estáticos, utilizado, y eso se lo voy a explicar más adelante. Hablamos también del otro término, como en este caso lo que es la consecuencia, un resultado de un evento que puede haber uno más consecuencias de un evento. Las consecuencias son negativas para los aspectos de seguridad, ambiente, pérdidas humanas, económicas, imagen, entre otras. Acá tenemos también dos conceptos también muy importantes, como son en este caso, en lo que es la parte de riesgo, lo que es falla, ¿no? Lo que es la terminación de la capacidad de un sistema, estructura, equipo o componente para realizar su función requerida de contención de fluido, es decir, pérdida de contención. Y eso es un término que es muy utilizado para lo que es los equipos estáticos. Cuando hablamos de los equipos estáticos, cuando hablamos en este caso de la integridad mecánica de ellos, y cuando esa integridad mecánica falla, estamos hablando de la pérdida de contención de energía, de fluidos peligrosos, y lo cual está directamente relacionado a lo que es la falla propiamente dicha de estos tipos de equipos. Ya que cuando hablamos en este caso,
hagamos una comparación rápida, como por ejemplo cuando hablamos de equipos dinámicos, hablamos de que la pérdida de la función es, por ejemplo, una bomba deja de bombear, un compresor deja de comprimir. En el caso de los equipos estáticos es la pérdida de la contención, ¿no? De este caso de los fluidos. Hablamos de peligro. Peligro es una condición física, una liberación de un material peligroso que podría resultar en una falla de un componente y resultar en lesiones humanas o la muerte, pérdida o daño o degradación ambiental, ¿no? Y de eso hemos visto mucho ese tipo de sucesos, lamentablemente, en los últimos años. Acá cuando hablamos de falla catastrófica, eso es lo que ocurre, como también lo dijo en su antesala, en la antesala de este webinar, lo dijo el compañero Adolfo, ¿no? Los equipos estáticos en comparación con los equipos dinámicos tienen una alta frecuencia de fallas, pero en lo que corresponde a lo que son las consecuencias, son consecuencias bajas. Caso contrario ocurre con los equipos estáticos. Con los equipos estáticos su frecuencia de falla es muy baja, pero cuando estos equipos fallan verdaderamente y en forma catastrófica. Y como dice por ahí, para muestra un botón, perdón, como decimos acá en Venezuela, en los últimos años, como han ocurrido muchas fallas, o en este caso, ciertos desastres en eventos, accidentes en instalaciones industriales, y están directamente en esas investigaciones, han estado relacionadas a lo que son equipos estáticos, y estos equipos estáticos han fallado de manera catastrófica. Por ejemplo, acá lo que es un documento, como es el caso de la ASME PCC3, que habla sobre lo que es la planificación de los métodos de inspección basada en riesgo. Ya hay una tabla internamente que habla sobre lo que es los factores que contribuyen a la pérdida de contención. Por ejemplo, podemos ver que en el caso de las categorías de falla, con respecto a lo que es la contribución de las pérdidas, podemos ver que también está lo que es la falla mecánica, ¿no? Que es la que en este caso tiene el mayor porcentaje. Hablamos de errores operacionales, hablamos de eventos por actos desconocidos, hablamos de lo que es un proceso anormal de la operación, hablamos de lo que serían peligros naturales, hablamos también de lo que serían errores en el diseño, y también se consideran lo que son sabotajes e incendios provocados. Acá la primera pregunta que quisiera que por favor ustedes me puedan contestar, ¿no? Vamos a hacerlo de manera colocándolo en el Ok. Okay. Bueno, ofrezco disculpas por la situación. Ok. Como le había comentado, los factores que contribuyen a la pérdida de contención, esta lámina es extraída de la ASME PCC3, un documento que también habla sobre lo que es la metodología de inspección basada en riesgo, y en este caso la planificación de lo que es la inspección basada en riesgo. Y en esa lámina, o en este documento, pude extraer los siguientes factores que contribuyen a lo que es la pérdida de contención. Y en esa lámina o esa información, entre lo que son las categorías que contribuyen a esa pérdida de contención, están lo que es la falla mecánica, lo que es el error operacional, lo que es actos, en este caso, actos desconocidos en cuanto a lo que es la categoría, lo que es también procesos anormales en los procesos productivos, lo que es los peligros de este caso de categoría natural, en este caso, ¿no? Habla también de lo que son los errores de diseño, y también contempla lo que son el acto de sabotaje e incendio provocado. Esta información, repito, es extraída de lo que es la ASME PCC3, ¿no? Un documento que también habla sobre lo que es la metodología de inspección basada en riesgo, en este caso específicamente para lo que es la planificación de la inspección basada en riesgo. Ok, como les había comentado, aquí está la primera pregunta que quiero por favor que ustedes puedan contestar. La primera pregunta en este caso, para que ustedes puedan ayudarme a mí, para yo poder conocer su punto de vista acerca de la metodología de inspección basada en riesgo, es, en este caso, ¿consideras a la metodología de inspección basada en riesgo como irrelevante, fácil de comprender, compleja, útil y necesaria? Para que por favor mediante el chat podemos en este caso responder esta pregunta. Vamos a dar 5 minutos para que puedan responderlas, ¿les parece?
Ok, por acá estoy viendo que están respondiendo de útil y necesaria, útil y necesaria, útil y necesaria. Ok, ok, excelente. La gran mayoría está respondiendo lo que es la opción D. Excelente, excelente. Útil y necesaria. Ok, ok. ¿Por qué en este caso? Fíjense que por acá también hay una persona que dice que la C, en este caso compleja, y a eso iba, ¿no? Con respecto a esta pequeña pregunta o esta pequeña encuesta, es porque en este caso, con las personas que siempre me involucro en cuanto a lo que es la metodología de inspección basada en riesgo, una también de esas preguntas que yo hago es que, ¿qué les parece la metodología de inspección basada en riesgo? Y siempre utilizan esa palabra que en este caso lo utilizan es complejo, que la metodología de inspección basada en riesgo les resulta para esas personas algo complejo. Sin embargo, bueno, yo les quiero decir y les quiero indicar que la aplicación de la metodología de inspección basada en riesgo no corresponde solamente a una sola persona dentro de cuatro paredes en la organización en la cual esté trabajando. Esto involucra un equipo multidisciplinario y lo vamos a ver por qué. Ok, cuando hablamos del análisis de riesgo, en este caso hablamos de lo que significa el análisis de riesgo, es un sistema, o uso sistemático de lo que es la información para identificar fuentes y estimar el riesgo, ¿no? En este caso, cuando hablamos de un análisis de riesgo, es que dentro de una metodología, de la aplicación de una metodología de inspección basada en riesgo, se tiene que crear un análisis del riesgo. Y eso se pregunta, como por ejemplo, trata de contestar 5 preguntas que las vamos a ver. La primera pregunta en este caso sería, ¿qué puede salir mal? ¿No? En este caso de identificación del riesgo. ¿Cómo poder identificar ese riesgo? En este caso, en nuestras instalaciones, poder conocer cuáles son esos sistemas o unidades dentro de nuestras instalaciones que tienen mayor riesgo que otros, ya que cuando hablamos de inspección basada en riesgo es sinónimo de priorización del riesgo, ¿no? La otra sería, en este caso, la otra pregunta sería, ¿qué tan malo puede ser? Como por ejemplo, modelado de consecuencias. Se hace un modelado de escenarios, ¿qué puede pasar si en este caso el equipo llegase a fugar? No necesariamente como por ahí muchas veces también me encuentro que personas consideran que si el equipo no ha fugado no es necesario realizarle una evaluación. En el caso de la metodología de inspección basada en riesgo, vamos a decirlo así de esta manera, no es obligatorio que el equipo haya fallado, sino que se pueden crear escenarios, modelar escenarios donde el equipo, ¿qué pasaría si el equipo llegase a fallar? En este caso, la tercera pregunta sería, ¿con qué frecuencia sucede? Lo que es la estimación de frecuencias de falla. Eso es una pregunta que pudiésemos nosotros preguntarnos al momento de hacer un análisis de riesgo. Otra pregunta sería como, por ejemplo, ¿qué puede o cuál puede ser el resultado? ¿No? Y ese resultado puede ser evaluado mediante un análisis de riesgo, mediante, por ejemplo, una metodología como la de inspección basada en riesgo. Y la quinta pregunta, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo gerenciar? ¿Cómo gestionar ese riesgo? También, esa es otra pregunta que nos podemos hacer al momento de hacer un análisis de riesgo mediante esta metodología. Cuando les dije que habían diferentes organizaciones que a nivel mundial hablan sobre lo que es la metodología de inspección basada en riesgo, aquí podemos ver las más utilizadas a nivel mundial. En este caso, los estándares, o en este caso, las prácticas recomendadas, para ser más específico, ya que estos documentos son prácticas recomendadas que nos indican aquellas pautas necesarias o aquellas buenas prácticas necesarias para poderlas aplicar en nuestras industrias, en diferentes organizaciones, ¿no? Y como en este caso no son de carácter obligatorio, sino que son prácticas recomendadas. Como por ejemplo, como les comenté anteriormente, lo que es relacionado a lo que es el Instituto Americano del Petróleo. Esta organización ha creado 2 documentos, como son lo que es la API 580, donde indica las pautas o principios de la metodología, y, y lo que es la aplicación de la metodología propiamente dicha, en este caso otro documento como es la API 581. También está otro documento, como en este caso creado por la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, como en este caso lo que es la ASME PCC3, un documento para lo que es la planificación en cuanto a los métodos de inspección basada en riesgo. Y también está otro método o otro documento creado que habla sobre lo que es una práctica recomendada como la DNB RPG 101, que habla sobre lo que es inspección basada en riesgo en instalaciones costa afuera. Ese es otro documento que también se ha utilizado muchísimo para este tipo de instalación.
Si nos ponemos a comparar las ventajas y desventajas de cada uno de estos documentos, aquí se puede ver en esta pequeña tabla, en cuanto a esta simple tabla, en cuanto a lo que es las comparaciones en cuanto, por ejemplo, al número de páginas que puede tener uno con respecto al otro. Por ejemplo, la ASME PCC3 tiene 92 páginas, el documento para instalaciones costa afuera en la aplicación de la metodología de inspección basada en riesgo tiene 74. Fíjense la cantidad de páginas que tiene, por ejemplo, lo que es la API 580 y API 581, 94 y 664 respectivamente. En cuanto a lo que es el enfoque metodológico, el primer documento es de manera generalizado, así al igual que el segundo documento, mientras que la API 580 y 581 es mucho más específico. En cuanto a la recolección de la información, los dos documentos también anteriores son de manera muy generalizada. En cuanto a lo que es la metodología API, es mucho más específico. En cuanto a lo que es conformación de equipos, todos hablan de manera muy generalizada. En cuanto a lo que es el análisis de lo que son los mecanismos de deterioro, el primero, en este caso la ASME-PCC3, a mí me gusta trabajar con este documento para lo que es en el caso de identificación o de mecanismos de deterioro, y no solamente identificación, sino aquellas recomendaciones que no pueden realizar o nos realiza este documento para poder aplicar diferentes técnicas de ensayo instructivo, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy bueno para lo que es el caso de lo que es análisis de mecanismos de deterioro. En cambio, lo que es la DNBRP G101 habla de manera muy generalizada, y lo que es la API 580, 581 habla de manera muy específica en cuanto a lo que son los mecanismos de deterioro. Ahora fíjense en cuanto a lo que es el cálculo de la velocidad de corrosión. El primer documento, que es la AMPCC3, no lo considera. En cuanto a lo que es la DNBRP 101, es de manera muy generalizada, pero en el caso de la API sí es mucho más específico. También me encanta trabajar con este documento, ya que nos proporciona información valiosa de cómo calcular velocidades de corrosión dependiendo de lo que son los diferentes mecanismos de degradación o deterioro. En cuanto a lo que es el cálculo de la probabilidad de la falla y el cálculo en cuanto a las consecuencias de la falla, ¿no? Estos dos parámetros dentro de la ecuación de riesgo. Fíjense que los documentos anteriores hablan de manera muy generalizada, mientras que en este caso la API 581 lo hace de manera muy específico, ¿no? En cuanto a estos dos términos. En cuanto a lo que es el análisis de riesgo, el primero ASME habla de manera muy generalizado. En cuanto a lo que es el DNBRPG 101, lo hace de manera muy específica, al igual que la API 580-581. Y al hablar de lo que son generación de planes de inspección, los dos primeros lo hablan de manera muy generalizada. En cuanto a lo que es la API, lo hace de manera muy específica. Significa que, como lo comenté, es un documento muy utilizado, y a mí particularmente me gusta mucho trabajar con él. En este caso lo recomiendo, como en el caso de la API 580-581. Acá podemos ver cómo ya sumergiéndonos en lo que es la API 580, 581, en este caso específicamente esta información que vemos acá y estas gráficas relacionadas a la metodología, ¿no? Y si nos vamos a lo que es un concepto de riesgo, que en este caso extraído de lo que es la API 580, el riesgo dice que la combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias. Pero en el caso de lo que es, por ejemplo, la ISO 31000, que habla de lo que es gestión del riesgo, habla sobre lo que es el concepto de riesgo, lo habla o lo indica de la siguiente manera: efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Ahora, dentro de la aplicabilidad de esta metodología, aquí podemos ver como por ejemplo, podemos ver esta gráfica en la parte derecha inferior. Acá podemos ver cómo en este caso puede indicarnos lo que son el riesgo con respecto a lo que es los niveles de las actividades de inspección. Aquí hace una comparación en cuanto a lo que son los programas típicos de inspección, como en este caso del monitoreo de condición, como con respecto a la aplicabilidad de una metodología como la de inspección basada en riesgo, puede haber una reducción considerable del riesgo aplicando la metodología, y no solamente una reducción del riesgo, sino también lo que puede conllevar a lo que es una optimización de las actividades que se implementen mediante la metodología de inspección basada en riesgo. Y eso lo vamos a ver, lo voy a explicar más adelante. De igual manera, aquí podemos ver en la parte superior izquierda, podemos ver lo que es en este caso
lo que son los enfoques, los diferentes enfoques mediante la aplicación de la metodología de inspección basada en riesgo. Y cuando digo los diferentes enfoques, me estoy refiriendo a lo que son los diferentes análisis también llamados, como en este caso un análisis cualitativo. Un análisis puede ser aplicado, un análisis semi-cuantitativo y un análisis cuantitativo, ¿no? La gran diferencia entre los métodos tradicionales de inspección y la aplicación de una metodología como la de inspección basada en riesgo es que para la aplicabilidad de la misma puede ser aplicado mediante 3 enfoques diferentes, ¿no? Aquí también podemos ver en la parte inferior izquierda lo que es el proceso de el proceso básico de la aplicabilidad de la metodología de inspección basada en riesgo. Este gráfico es de manera muy básico, ¿no? Aquí les podemos indicar como por ejemplo todo inicia con lo que es una recolección de datos e información, luego pasa lo que es el proceso de análisis o de evaluación del riesgo. Cuando hablamos del proceso de evaluación del riesgo, estamos hablando de lo que es el cálculo de la probabilidad de la falla y el cálculo de lo que son las consecuencias de la falla. Una vez obtenido este valor de riesgo en los equipos que se están evaluando y específicamente en los componentes o elementos que pertenecen a este activo, podemos hacer nosotros una jerarquización del riesgo, y esa jerarquización del riesgo la podemos realizar mediante lo que es esta matriz que podemos ver de 5x5 en la parte superior derecha de la diapositiva, ¿no? Que nos ayuda a cómo poder informar, a cómo poder mostrar los resultados en cuanto a esos malos actores. Digo malos actores porque aquí mediante esta matriz podemos observar, una vez que se haya obtenido lo que son los cálculos de riesgo, cuáles son aquellos elementos o componentes con mayor o con medio, con mediano o bajo riesgo. Luego de allí, pues, el producto fundamental de la aplicabilidad de una metodología o el resultado de la aplicabilidad de la metodología de inspección basada en riesgo, como lo es la creación o en este caso el diseño o optimización, ya que si existe un plan de inspección anterior se puede ser optimizado, ¿no? Es la creación de un plan de inspección. Luego de ese plan de inspección, donde nos indique que en este caso va direccionado a esos componentes o elementos con mayor riesgo, allí de esa aplicabilidad de ese plan de inspección, luego ahí se derivan lo que van a ser unos resultados, y de ese resultado se van a derivar unas recomendaciones, o en este caso unas acciones de mitigación. ¿Con qué fin? Con el fin de reducir esa incertidumbre. Luego de allí pasa lo que es un proceso de reevaluación, que significa los procesos de deterioro en las diferentes industrias no es estático, es constantemente dinámico. Esos procesos de deterioro están en constante movimiento, vamos a decirlo así de esta manera, ¿no? O vamos a indicar que en función del tiempo los equipos, una vez que son instalados en nuestras industrias, vamos a decirlo así de esta manera, una vez comienzan su proceso de degradación, y por lo tanto esas evaluaciones deben ser no palabra muerta, no deben ser almacenadas en una base de datos, sino que constantemente debe ser hecha una reevaluación de la misma para hacerlo de manera totalmente dinámica. Ahora aquí con lo que significa la tolerancia al riesgo y el riesgo tolerable, ¿no? Aquí vamos a hacerlo de manera muy breve, ya que como esto es un webinar, no se puede profundizar más en esta parte, pero esta parte es muy interesante. ¿Qué significa esto, no? A mí siempre me preguntan, Evelio, pero ¿a qué se refiere con lo que son los targets dentro de lo que es la aplicabilidad de la metodología de inspección basada en riesgo? Estamos hablando, por ejemplo, de lo que es el riesgo tolerable. Cuando se aplica una metodología como inspección basada en riesgo, uno de los principales pasos que se deben seguir allí es la creación de criterios. Y esos criterios que se deben hacer están enfocados en lo que es el riesgo tolerable de la organización. La organización debe colocar o debe crear estos criterios, ¿no? Para poder comparar contra qué, una vez que se hayan hecho esos cálculos en cuanto a los elementos o componentes más riesgosos de nuestros activos, poder comparar hacia unos criterios establecidos por la empresa, donde esos criterios deben ser, prevalecen sobre esas decisiones que se tomen allí. Como por ejemplo, reparar, reemplazar, aplicar una acción por ejemplo, una acción de un plan de inspección o acciones de mitigación. En el caso, por ejemplo, acá se define como el nivel máximo de aceptable, lo que es en este caso la tolerancia al riesgo o riesgo tolerable, se define como el nivel máximo aceptable para la operación continua sin requerir una acción de mitigación. En el caso para crear esos criterios dentro de nuestras organizaciones, se debe partir de lo que es el riesgo tolerable por esa empresa, en la aplicabilidad de la metodología de inspección basada en riesgo. También entran allí o pueden entrar allí lo que es el riesgo tolerable en cuanto a lo que es la probabilidad de la falla tolerable, o también un factor de daño tolerable, o lo que sería en este caso las consecuencias de la falla tolerable,
También el espesor juega para mí un papel importante, como por ejemplo en el caso de los departamentos de inspección, donde muchas de sus cálculos realizados sobre diferentes equipos estáticos, ellos allí establecen, como por ejemplo en aquellos equipos para hacer mediciones de ultrasonido, establecen lo que son espesores mínimos, y ese espesor mínimo puede ser considerado como un parámetro desde el punto de vista tolerable por una organización, ¿no? También está en lo que es el intervalo máximo de inspección de nuestros equipos estáticos. Entonces, repito, para aplicar lo que son los criterios o lo que es aplicar una metodología como inspección basada en riesgo, lo primero que se debe hacer, uno de los principales pasos, es que esa organización crea o diseñe esos criterios que pueden ser establecidos donde esa empresa puede tolerar ciertos riesgos relacionados a ciertos parámetros, como los que les acabo de mencionar. Acá lo que es un proceso dinámico, fíjense que anteriormente yo les mostré el proceso dinámico acá, el que está acá muy básico, fíjense acá que aquí se los mostré, que es el que trae el documento como por ejemplo la ASME-PCC3, ¿no? de la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, que es parecido a este que les estoy mostrando acá, y este también aparece en lo que es, por ejemplo, la API 580 del Instituto Americano del Petróleo. Este proceso de manera muy básica. Pero fíjense acá, haciendo, por ejemplo, en el caso, en la industria donde yo trabajo, en la parte petroquímica, aquí hacerlo de manera muy sencilla para mostrárselos a ustedes, ¿no? ¿Cómo comienza, cómo inicia la aplicabilidad de una metodología? Como por ejemplo, lógicamente se necesita principalmente conocer cuáles son esos equipos con mayor riesgo, ¿no? Se puede aplicar allí lo que es un análisis semi-cuantitativo para poder conocer cuáles son esos equipos con mayor riesgo, o en este caso, en otras palabras, también llamado análisis de criticidad, para poder determinar dónde la empresa o la organización va a enfocar esos recursos necesarios, esos recursos finitos, ¿no? Donde ella puede hacer prioridad en cuanto dentro de las instalaciones a nuestros sistemas y unidades que tienen mayor riesgo. También de allí lo que es la aplicabilidad en cuanto a lo que es la recolección de información, la necesaria, como por ejemplo lo que es la frecuencia de falla de los equipos, lo que es el historial de falla de estos activos. Es necesario y muy importante recabar toda esta información, así como también ir a planta, verificar que lo que diga los planos mecánicos, lo que digan los isométricos, lo que digan, por ejemplo, los PNID, los diagramas de instrumentos y tubería, lo que digan los PFD, los diagramas de procesos de flujo, ¿no? De flujo de procesos, perdón, que puedan nosotros identificar en planta si lo que indica el plano mecánico, lo que indica el PNID, lo que indica cómo fue diseñado ese equipo, me refiero a ya sea un recipiente a presión, un sistema de tubería, una torre, una columna, una caldera, un horno, etcétera, 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 si cumplen con lo que los parámetros establecidos principalmente por diseño, ¿no? De allí también es parte de lo que es la investigación y el conocimiento en cuanto a saber y a identificar aquellos mecanismos de daño, mecanismos de degradación que están presentes allí y que los materiales con que son fabricados o construidos, estos equipos estáticos son susceptibles a estos diferentes mecanismos de daño en las diferentes industrias. Con un ejemplo, como en el caso nuestro acá en Venezuela, tenemos por ejemplo una planta de clorosoda. En esa planta de clorosoda no se va a comportar, los equipos estáticos que están allí no se van a comportar de manera similar como que una planta de clorosoda que esté instalada en Chile, por ejemplo, ¿no? Es importante en ese grupo equipo multidisciplinario. Fíjense aquí que en esta diapositiva estoy mostrando acá en una mesa redonda, vamos a decirlo así de esta manera, cómo actúa un equipo multidisciplinario allí en la aplicabilidad de la metodología, y lo digo con mucha propiedad. Para aplicar la metodología de inspección basada en riesgo, no podemos hacerlo o no se puede creer que se puede hacer una sola persona dentro de 4 paredes, vamos a decirlo de manera muy aislada. Lo digo de esta manera. Eso es una locura totalmente. ¿Por qué? Porque involucra la acción y el conocimiento de diferentes departamentos o segmentos dentro de nuestra organización, ¿no? Como acá lo estoy colocando, como por ejemplo, conocimiento en cuanto a lo que es un especialista en corrosión y materiales, un especialista en la parte de inspección, procesos, operaciones, la parte de mantenimiento, la parte de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo parte, como por ejemplo estoy indicando acá, lo que es identificar esos peligros y amenazas dentro de nuestras instalaciones o sistemas unidades, ¿no?
seleccionar el escenario, cuál escenario se va a seleccionar en este caso, o cuál tipo de enfoque o análisis se va a aplicar, si va a ser un análisis cualitativo, si va a ser un análisis semi-cuantitativo, aunque el análisis semi-cuantitativo, yo por experiencia, lo puedo indicar que es el primero que se aplica para conocer cuáles son esos equipos críticos, semicríticos y no críticos y a dónde la organización va a dirigir sus esfuerzos y sus recursos, ¿no? También lo que es el historial de inspección, conocer el historial de inspección, cómo el equipo durante ya si ha estado una cantidad de años en servicio, cómo el equipo se ha comportado y cuál es esa frecuencia, por ejemplo, de fallas que el equipo ha tenido. Por ejemplo, lo que son documentos en cuanto a lo que es el manejo del cambio. Muchas veces nosotros en la aplicabilidad nos damos cuenta de que el equipo ha sido sometido a ciertos cambios y los cuales a veces no son ni documentados, entonces eso es importantísimo conocer si esos manejos del cambio son realmente aprobados o no, y si se cumple lo que es la primera línea de defensa de los equipos si se mantienen como fueron diseñados. Lo que son las ventanas operacionales de integridad, muy importante. A veces creemos, y esto es otra fábula, vamos a decirlo así de esta manera, que se crea, ¿no? Y se cree en muchas organizaciones que la integridad mecánica de nuestros equipos estáticos es solamente responsabilidad de un departamento de inspección. Eso es totalmente falso. ¿Qué se quiere decir con esto? La responsabilidad, así como la tiene un departamento de mantenimiento, un departamento de inspección, también recae, y creo que hasta mucho más, en lo que son los custodios de estos equipos, porque ellos son los que principalmente los operan. Y si esos equipos son operados de una operación anormal, esos procesos de deterioro, de daño, de degradación, pueden ser mucho más, vamos a decirlo así, de esta manera, mucho más agresivos y el equipo en su ciclo de vida puede ser acortado, ¿no? También está lo que son los controles de documentos de corrosión. Muchas organizaciones aplican lo que es, en este caso, para poder conocer cuáles son esos mecanismos de daños que están en esos sistemas, en esas unidades, aplican lo que son lazos de corrosión para poder conocer cuáles son estos mecanismos y en base a ellos esa información es muy valiosa porque, por ejemplo, para un departamento de inspección se puede utilizar esa información para en este caso, utilizar las mejores técnicas de inspección, recomendadas, por ejemplo, también por un especialista de corrosión, y en ello también toda esa información que puede ser necesaria para poder crear o diseñar planes de inspección, ¿no? También está lo que es, como le comenté, lo que es la utilización de isométricos, PANID, PFD, o sea, que significa que este trabajo en cuanto a la aplicabilidad de una metodología como inspección basada en riesgo no es solamente venir y sentarse en una oficina, sino que hay que salir al área, hay que ir a ver a que los equipos que se van a evaluar mediante esta metodología, que cumplan, en este caso, con todo lo que describen estos documentos con los cuales fueron inicialmente construidos, ¿no? El entorno operacional también, no solamente, fíjense que les hablé sobre lo que es el contexto operacional, que les hablé en cuanto a cómo los equipos son operados o cuál es la responsabilidad inicial, que en este caso un departamento, los custodios, como son operaciones o producción, sobre lo que es el equipo. Pero también a veces nosotros nos hemos encontrado que no solamente, no es mucho, vamos a decirlo así, que el entorno en el cual el equipo trabaja es también se debe considerar. Como por ejemplo, equipos que trabajan, que les digo yo, alrededor de torres de enfriamiento, unidades de producción de soda cáustica, unidades de producción de ácido sulfúrico, estos vapores que, vamos a decirlo así de esta manera, están alrededor del equipo y por lo tanto es importantísimo conocer su entorno operacional, ¿no? Como le comenté, modelar esos escenarios necesarios para poder, mediante la metodología de inspección basada en riesgo, que nos permitan a nosotros conocer cuál es la condición actual o verdadera de nuestros equipos. Ya cuando se aplica el análisis de riesgo, ¿no? Como yo lo comenté y lo dije, cuando hablo de análisis de riesgo, hablo del uso sistemático de lo que es la información para identificar fuentes y estimar el riesgo. En este caso, ahí es cuando se calcula lo que es la probabilidad de la falla y lo que son las consecuencias de la falla. Inmediatamente de allí identificamos nuestros malos actores y lo que hacemos es que jerarquizamos en función de aquellos malos actores, aquellos componentes o equipos que son más riesgosos que otros, ¿no? Luego de allí lo que es la creación del plan de inspección, la creación de ese plan de inspección ya previamente identificado esos mecanismos de deterioro, ya previamente hecho recomendaciones bajo ese equipo multidisciplinario, cuáles serían esas técnicas necesarias de inspección para poder cuantificar ese daño, equipo, luego de allí pasar
al diagnóstico de la recolección de información mediante lo que es el plan de inspección. Y cuando digo del plan de inspección, quiero agregar algo, perdón. Cuando hablamos de un plan de inspección, la aplicabilidad de un plan de inspección, lo que nos puede proporcionar a nosotros, dependiendo de la efectividad de este plan de inspección, nos puede proporcionar información como, por ejemplo, conocer el verdadero estado de nuestros equipos estáticos. Con un plan de inspección, nosotros no disminuimos o reducimos riesgo. El riesgo lo podemos reducir, lógicamente, con la información que se obtiene de allí para luego ser diagnosticada y luego aplicar acciones de mitigación, donde ahí sí vamos a poder reducir el riesgo. Y luego, como lo dije, es un proceso totalmente dinámico en el cual se debe aplicar esta metodología, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el lado derecho de esta diapositiva podemos ver que aquí hay diferentes departamentos, entre ellos, como por ejemplo, para la aplicabilidad de la metodología, aquí hay el profesional que va a estar encargado de manejar el grupo para la aplicabilidad de IBR, ¿no? Como por ejemplo el ingeniero de IBR. En muchas organizaciones, por ejemplo, toma la batuta un departamento como confiabilidad. En el caso nuestro, en el complejo petroquímico donde yo laboro, allí la gerencia de confiabilidad, ¿no? Hablamos también del departamento de inspección, muy importante. Estos especialistas en inspección son muy valiosos en ese equipo multidisciplinario, así también como lo que es un ingeniero en corrosión y materiales, lo que es el departamento, o en este caso la gerencia de operaciones, los ingenieros de proceso, el personal de mantenimiento, la gerencia. Si no se tiene en este caso un apoyo de la gerencia, ¿no? Va a ser contraproducente la aplicabilidad de esta metodología. Así también como lo que es los profesionales en el área de seguridad, higiene y ambiente de nuestras organizaciones. Acá se habla sobre lo que son los errores no compensados por la metodología de inspección basada en riesgo, ¿no? Y cuando hablamos de esos errores no compensados, estamos hablando como, por ejemplo, información incorrecta o faltante, que significa que si nosotros no tenemos buena información en cuanto a cantidad y calidad, para poder nosotros diagnosticar o aplicar la metodología, vamos a tener allí problemas. Es como decirlo de esta manera: si ingresamos basura, vamos a obtener basura al final de una evaluación con la metodología de inspección basada en riesgo. Por ejemplo, lo que son los diseños inadecuados o instalaciones defectuosas de equipos, ¿no? Eso también es otro parámetro a considerar. Otro también lo que tiene que ser lo que son la operación fuera de las ventanas de operaciones de integridad, ¿no? Que muchas veces ni siquiera en las organizaciones, vamos a decirlo así, es un secreto entre procesos y operaciones si el equipo ha sido trabajado bajo esas ventanas operativas de integridad, ¿no? Y solamente ellos son los que saben la información, pero un departamento como por ejemplo de inspección, un departamento de confiabilidad, no se crea ese equipo multidisciplinario para poder conocer si el equipo al cual hubo allí, vamos a decirlo de esta manera, una operación fuera de las ventanas operativas de integridad, el proceso en cuanto al proceso de deterioro fue mucho más agresivo en cuanto a lo que es el descontrol de estas variables críticas. La inefectividad en cuanto a la ejecución de los planes de inspección. En muchas organizaciones hay que ser muy sincero con lo que es la aplicabilidad de estos planes de inspección, ya que nosotros debemos ser honestos con nosotros mismos cuando indicamos que el plan de inspección o la aplicabilidad del plan de inspección fue altamente efectivo, bastante efectivo o fue pobremente efectivo, ¿no? Entonces, en este caso no se tuvo, no se aplicó lo que son las técnicas necesarias para poder cuantificar el mecanismo o los daños presentes en esos equipos estáticos. De allí es que debemos ser muy sinceros con nosotros mismos para conocer si nuestros planes de inspección son realmente efectivos. La falta de personal calificado también, la falta de personal calificado juega un papel muy importante en lo que son los errores no compensados en la aplicabilidad de una metodología como inspección basada en riesgo. O sea, ¿qué significa esto? Hay que entrenar al personal, hay que adiestrarlo en la aplicabilidad de una metodología como la que inspección basada en riesgo. El falta de juicio operacional o uso de aspectos de ingeniería no probados también juega un papel muy importante en cuanto a esos tipos de errores. Acá otra pregunta. Vamos a hacer otra pregunta. Vamos a hacerlo bajo la misma metodología que hicimos hace rato. Otra pregunta es: ¿crees que la metodología de inspección basada en riesgo podría proporcionarte información relacionada a
Reducción A. Reducción de la incertidumbre acerca del verdadero estado de tus equipos. Información necesaria para tomar decisiones. Optimización de los recursos. Reducción del riesgo. Reducción del riesgo. Entonces, ¿qué creen ustedes? Vamos a hacerlo de la misma manera. Por favor, vamos a contestar en el chat. Me voy a poner por acá, ¿no? Por acá están poniendo, por ejemplo, están respondiendo C, A, B. Por aquí una persona, correcto. Por aquí una persona como por ejemplo Jesús May. Respondió muy bien. Ok. Por acá también César Fernández. Correcto. César Fernández. Ok. Harold Castillo. Ok. Fíjense acá. Fíjense. Muy buena. Muy bueno, muy bueno, muy bueno sus intervenciones. Muy bueno. ¿No? Fíjense fíjense si les digo lo siguiente, ¿no? ¿Crees que la metodología de inspección basada en riesgo podría proporcionar información relacionada aquí? A esto que esto acá. Yo les puedo decir que la metodología de inspección basada en riesgo, les puedo responder, que la metodología de inspección basada en riesgo les puede, en este caso, dar información o proporcionar información de esto y muchísimo más. Fíjense ¿qué significa? Que por ahí varios contestaron todas las anteriores, o en este caso todas las opciones, y es verdad, es cierto. Como por ejemplo, reducción de la incertidumbre. Si yo aplico la metodología de inspección basada en riesgo a nuestros equipos estáticos, me va a poder proporcionar mayor certeza. Fíjense que ya cambié la incertidumbre, la cambié por la certeza acerca del verdadero estado de nuestros equipos estáticos. Ya por allí, por ejemplo, si en el caso, pongamos un ejemplo de que nuestra inspección no fue altamente efectiva, sino que fue medianamente efectiva. Pero sin embargo, así nos proporciona información acerca del verdadero estado del equipo. Información necesaria para tomar decisiones. Correcto. ¿Qué significa? Esa información que puedo obtener, la aplicabilidad de la metodología de inspección basada en riesgo, le sirve a nuestros gerentes, superintendentes, líderes, para poder nosotros diagnosticar esa información y darles a ellos las mejores opciones en cuanto a las tomas de decisiones, es decir, por ejemplo, la aplicabilidad de acciones de mitigación, como reparar, reemplazar, etcétera, etcétera, etcétera. La optimización de los recursos es un tema que a mí particularmente me encanta esta parte. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando hablamos de la aplicabilidad de la metodología de inspección basada en riesgo, nos proporciona información sobre aquellos componentes o elementos del equipo que son más riesgosos que otros. Fíjense lo que yo les dije al principio. Inspección basada en riesgo es sinónimo de priorización del riesgo. Significa que en esos planes de inspección que sean diseñados, allí se puede contemplar aquellos componentes con mayor riesgo sobre otros que no son tan riesgosos. Por lo tanto, ¿qué sucede? En vez de inspeccionar un tanque de almacenamiento de un fluido peligroso que tiene, que les puedo decir yo, les puedo decir 500, 600, 1000 metros cuadrados, ¿no? El inspector o el grupo de inspección se va a enfocar primeramente en aquellos componentes del equipo que son más riesgosos que otros. Entonces, allí se hace una optimización muy, vamos a decirlo así, muy buena sobre lo que son los recursos aplicados, que son recursos finitos de nuestras organizaciones, ¿no? Lo que es la parte de reducción del riesgo, lo que yo les comenté, en la aplicabilidad en cuanto a lo que son esas acciones de mitigación, nos van a permitir a nosotros reducir ese riesgo en cada uno de esos componentes. Excelente, los felicito. Muy buena su respuesta. Acá, equipos a los cuales puede aplicarse inspección basada en riesgo, ¿no? Es una pregunta que a mí siempre me hacen y me dicen, Evelio, ¿a qué equipos le puedo aplicar yo inspección basada en riesgo y a qué equipos no le puedo aplicar yo inspección basada en riesgo? Aquí les puedo mostrar algunos de ellos, como por ejemplo, lo que son recipientes a presión, lo que son sistemas de tubería, esferas, haces tubulares de intercambiadores de calor. Fíjense esto, haces tubulares de intercambiadores de calor, no solamente el intercambiador de calor, no solamente él, sino el corazón de este equipo, como es el tubular de los intercambiadores de calor, hornos, columnas, tanques de almacenamiento, dispositivos de alivio de presión, equipos dinámicos, ¿no? Increíble. En este caso yo lo puedo aplicar, por ejemplo, a bombas, compresores, pero me refiero no a los elementos
dinámico, sino al casing, a la parte externa de estos equipos. Acá, equipos a los cuales no se aplica inspección basada en riesgo, como por ejemplo equipos de instrumentación, equipos internos, como les comenté, equipos internos o elementos internos dinámicos de los equipos rotativos, como por ejemplo también equipos eléctricos o sistemas eléctricos, lo que son estructuras, lo que es por ejemplo en el caso de columnas, ¿no? En este caso se aplica la metodología propiamente a lo que es la estructura de la columna del equipo, que es un equipo presurizado, pero a los elementos internos de ese equipo, como por ejemplo lo que es el lecho empacado, lo que son el demister, lo que son rociadores, lo que son platos, a esos equipos no se le aplica la metodología de inspección basada en riesgo, pero sí se puede aplicar otra metodología, como por ejemplo el mantenimiento centrado en confiabilidad, y en este caso la buena, vamos a decirlo así de esta manera, la buena relación que existe entre una metodología como inspección basada en riesgo y una metodología como mantenimiento centrado en confiabilidad, ya que ellas tienen en común lo que son el estudio en cuanto a lo que es los mecanismos de falla, o los modos de falla en este caso. Acá cuando hablamos de los métodos para el cálculo de la probabilidad de falla, vamos acá a mostrarles algo, que esto es extraído de la misma API 581, y he visto por allí que muchas personas colegas también que se dedican a la parte del adiestramiento de inspección basada en riesgo, muy poco o no lo nombran, como en este caso los métodos para el cálculo de la probabilidad de falla, y de allí que yo me dediqué en este caso, o en el caso la empresa, me pudo adiestrar en lo que es la parte de confiabilidad de sistemas industriales, tener conocimiento sobre la parte de confiabilidad, ¿no? Ustedes me dirán, bueno, pero acá, fíjense lo que les voy a mostrar aquí, o les estoy mostrando. Dice que la probabilidad de falla puede determinarse basándose en uno o una combinación de los siguientes métodos, como por ejemplo lo que son los modelos de confiabilidad estructural, ¿no? Este método el estado límite se define como una base en un modelo estructural que incluye todos los mecanismos de daño e incertidumbres relevantes en las variables independientes de este modelo se definen en términos de distribuciones estadísticas. El modelo resultante se resuelve directamente para lo que es el cálculo de la probabilidad de falla. Fíjense que ahora también habla sobre lo que son modelos estadísticos basados en datos genéricos, ¿no? Aquellos que manejamos lo que es la parte de confiabilidad, no, hablar de datos genéricos es prácticamente como un vocabulario que está directamente relacionado a la parte de estadística y principalmente a lo que es departamentos de confiabilidad en diferentes organizaciones, ¿no? También lo que prevalece lo que es el juicio de expertos, también allí esa información valiosa que nos pueden proporcionar personal con mucha experiencia dentro de nuestras organizaciones, y de allí que se puede evidenciar dentro de lo que son los métodos para el cálculo de la probabilidad de falla, lo que es el juicio de expertos. Ojo con esto, no quiero, al mostrar esto, no quiero intimidarlos ni nada por el estilo, al decir o al creer que, Evelio, ok, ¿qué nos estás queriendo decir? Que tenemos que tener conocimiento sobre lo que es estadística, sobre lo que son modelos probabilísticos, todo esto. Bueno, ok, apago esto y nos vamos y ya no quiero saber más nada de inspección basada en riesgo. No, nada que ver, ¿no? Sino que como profesionales lo sigo insistiendo y lo vuelvo a traer a la mesa. Me estoy refiriendo con esto que trabajar con la metodología de inspección basada en riesgo es necesario trabajar en un equipo multidisciplinario, ¿no? Cada uno de nosotros, los que están acá participando en este webinar, seguramente ingenieros de mantenimiento, lo que son la parte de inspección, proceso y la misma parte de confiabilidad, que necesitan tener algún tipo de conocimiento en cuanto a lo que es la parte de la metodología. Y les quiero decir que todos son esenciales e importantes dentro de ese equipo multidisciplinar, ¿no? Mucha de la información que muestra la práctica recomendada, en este caso la metodología, la API 581, que ahí es donde se derivan esos cálculos, esa parte de lo que es análisis cuantitativo, mucha de esa información que aparece allí ya es una información que se ha recabado en diferentes industrias a nivel del mundo, y allí se han hecho estimaciones desde el punto de vista mediante la utilización de distribuciones probabilísticas, como por ejemplo en el caso de de la frecuencia de falla genérica, ¿no? De diferentes equipos, y esos datos que allí nos suministran en esa práctica recomendada, utilizando distribuciones lo normal, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, ya esos cálculos los hicieron y los colocaron allí. Pero ¿qué sucede? Que por allí
he visto y también he escuchado a algunos colegas que dicen, Evelio, pero esa información que aparece allí en esa práctica recomendada es solamente para aquellos equipos, esa tabla de fallas, de frecuencia de falla genérica, esa la hicieron los gringos. Esa la hicieron los gringos por allá, y porque nosotros aquí en Venezuela, porque nosotros en Colombia, porque nosotros en México, porque nosotros en diferentes países vamos a tomarla en consideración. ¿Qué significa con esto? Esas tablas que están allí aplicadas en lo que es la API 581, y repito con esto, no quiero aquí bajarle a los ánimos a nadie, nada por el estilo. Esa información puede ser hasta reemplazada por nuestras organizaciones. ¿A qué me refiero con reemplazadas en nuestras organizaciones? Si en nuestras organizaciones tenemos departamentos de confiabilidad y tenemos una buena base de datos, una buena biblioteca en cuanto a lo que es la gestión del dato de nuestros equipos, en cuanto a esos historiales de inspección, esa frecuencia de inspección de nuestros equipos, nosotros podemos crear una tabla verdadera, en este caso adaptada. Bueno, como les había comentado, como les estaba comentando, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, conforme. Ok, como les estaba comentando, los métodos para el cálculo de la probabilidad de la falla, entre ellos está lo que es los modelos de confiabilidad estructural, los modelos estadísticos basados en datos genéricos, y también, y no menos importante, lo que es el juicio de expertos. Ahora, acá con respecto a lo que es cómo calcular el riesgo, ¿no? El riesgo puede ser calculado mediante la metodología de inspección basada en riesgo. Específicamente, como les he comentado, yo trabajo y me gusta trabajar con lo que es los documentos, en este caso, pertenecientes al Instituto Americano del Petróleo, la API, como son la API 580 y API 581. En ella, por ejemplo, aquí podemos ver que lo que para calcular el riesgo, y sabemos que el riesgo, matemáticamente hablando, es el cálculo de la probabilidad de falla por su consecuencia o por la consecuencia de la falla. Y para calcular lo que es en este caso la probabilidad de la falla, hay una manera de poderlo realizar, poderlo ejecutar, ya que una de ellas, y es mi favorita, lo que es el caso basado en la condición de la física del deterioro, e entender cómo nuestros equipos se deterioran. Es muy importante conocer cómo estos equipos se deterioran, y por lo tanto, para calcular la probabilidad de la falla, hay una manera determinística de cómo calcularlo. En este caso, para calcular la probabilidad de falla en función del tiempo, ¿no? Se habla de lo que es una frecuencia de falla genérica. En el curso, si están dispuestos a tomarlo, allí se les va a explicar de qué se trata la frecuencia de falla genérica, lo que es el factor del sistema de gestión, que no es más que lo que corresponde a organizaciones dentro de lo que es un sistema de gestión que aborda o se enfoca sobre lo que es el riesgo de los procesos, ¿no? Y en ella involucra a través de diferentes disciplinas operativas, o en este caso, como por ejemplo, allí juega un papel importante lo que es la integridad mecánica. Y no menos importante, o considero el más importante dentro de estos parámetros dentro de la ecuación, como es el factor de daño, ya que allí necesitamos nosotros conocer lo que es los diferentes mecanismos de daño, o en este caso, con lo que nuestros materiales, la susceptibilidad de nuestros materiales con que han sido construidos los equipos, esa susceptibilidad a ciertos equipos, mecanismos de daño en diferentes organizaciones, ¿no? También, como lo acabo de decir, lo que es los mecanismos de daño, conocer y sumergirnos en esa parte de los mecanismos de daño, y específicamente utilizando para ello un documento como, por ejemplo, lo que es la API 571, hablar también de lo que es las ventanas operativas de integridad, como en el caso de lo que es la API 584, hablar de lo que son las diferentes técnicas de inspección que pueden ayudarnos a poder cuantificar estos mecanismos, lo que es el monitoreo de condición. Muchas organizaciones llevan lo que es el monitoreo de condición, por ejemplo, para citar un ejemplo, lo que es la toma de data en cuanto a lo que es mediciones de espesores, etcétera, etcétera, etcétera. Esa información es utilizada por la metodología de inspección basada en riesgo para poder calcular lo que es la probabilidad de la falla, ¿no? Esa data histórica en cuanto a estos equipos, ¿no? Velocidad de corrosión, vida remanente, lo que son intervalos de inspección, entre otros.
Y en cuanto a lo que son las consecuencias de la falla, ahí se contemplan lo que son los costos relacionados a lo que es interrupción al negocio o a la producción, los costos relacionados a lo que es afectación al ambiente, los costos relacionados a reemplazo de equipos y los costos de mantenimiento relacionados a estos. Ahora, estoy mostrando lo que es el método determinístico, también desde el punto de vista de la ingeniería de la confiabilidad, ¿no? Rama de la ingeniería de la confiabilidad que se caracteriza por estudiar el fenómeno falla, en este caso, y hablar de una de esas dos escuelas que coexisten dentro de la ingeniería de la confiabilidad. Y sé que aquellos compañeros, o en este caso participantes que me están escuchando, que han podido estar en lo que es el diplomado de ingeniería de confiabilidad operacional de SIGAN, y ahora ellos pudieron ver, por ejemplo, lo que es ingeniería de confiabilidad, saben de lo que les estoy hablando, como por ejemplo la confiabilidad basada en lo que es el análisis probabilístico del deterioro. Ustedes vieron en su momento lo que es la confiabilidad basada en el análisis probabilístico de lo que es el histórico de la falla, pero en el caso de lo que es la física del deterioro, lo vamos a ver acá en lo que es la metodología de inspección basada en riesgo. Fíjense acá la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda, esta parte que les estoy mostrando aquí, en muchas presentaciones que realizan algunos colegas sobre lo que es la metodología de inspección basada en riesgo, no lo muestran. Esta parte no la muestran, ¿no? Y yo no entiendo el por qué no lo hacen. Pero esta parte también puede ser aplicada dentro de lo que es la metodología de inspección basada en riesgo. Como por ejemplo en el caso de aquellos equipos, ¿no?, que contengan componentes que no son no reparables, como me refiero, para dar un ejemplo, como son en el caso de lo que son los haces tubulares de intercambiadores de calor. Los tubos de esos intercambiadores de calor de cargas y tubos se consideran como elementos o equipos, o en este caso componentes no reparables, ¿no? Porque diferentes filosofías operacionales o de mantenimiento en diferentes organizaciones, como por ejemplo en la industria petroquímica, cuando un equipo, unas tubulares, uno de estos tubos falla, inmediatamente es condenado, también taponado, ¿no? No es técnicamente o económicamente factible agarrar y reemplazar este tubo, que conlleva una serie de tiempo, una cantidad de tiempo, y la operación o la producción detenida por este componente. En el caso de lo que es para el cálculo del riesgo, mediante el método probabilístico, o en otras palabras, lo que es la confiabilidad basada en el análisis probabilístico del tiempo para la falla, ¿no?, desde esa variable aleatoria en cuanto al tiempo para la falla, o también llamado el histórico de falla, ¿no? Para hablar de riesgo, hablamos de que riesgo, en este caso particular, hablamos de que riesgo es igual a 1 menos la confiabilidad. Aquí fíjense que ahora involucramos el parámetro, el indicador confiabilidad, ¿no?, por lo que son las consecuencias de la falla. Y cuando hablamos, fíjense acá lo que aquí les estoy mostrando, cuando hablo de lo que es la probabilidad de la falla, que involucra, y aquellos que, repito nuevamente, aquellos que han tenido experiencia en la parte estadística, en la parte de confiabilidad, ojo, no estoy queriendo decir con esto que aquellos participantes o compañeros que trabajan en el área de mantenimiento, en el área de inspección, están exentos de este tipo de información por no tener conocimiento en cuanto a estadística. Lo que quiero decir es que estoy abriendo el panorama en cuanto a cómo poder calcular la probabilidad de la falla, ya sea desde el punto de vista determinístico o sea desde el punto de vista probabilístico. Eso es lo que quiero hacer con esto que estoy mostrando, ¿no? Como por ejemplo para el cálculo de lo que es la probabilidad de la falla, que está enfocado en lo que es los datos estadísticos del proceso, en otras palabras, lo que es la frecuencia o el historial de falla del equipo, utilizar distribuciones probabilísticas, como en el caso de lo que es la distribución de Weibull. Puedo utilizar la distribución de Weibull para poder hacer cálculos en cuanto a la probabilidad, y si calculo la probabilidad, ya que la probabilidad es un complemento de la confiabilidad, puedo también conocer la confiabilidad de esos equipos. Como en el caso acá, yo siempre no me canso de decirlo, en el caso de nuestros equipos, una vez que son instalados en nuestras organizaciones, ya sea en la industria petrolera, petroquímica, en la industria de procesos, en la industria minera, en la industria alimenticia, nuestros equipos comienzan con un tope de 100% en cuanto a la confiabilidad, como se puede ver acá, un 100% en cuanto a la confiabilidad, y un 0% en cuanto a la probabilidad de falla. Pero cuando nuestros equipos comienzan, por uso y condición normal de nuestros equipos, en función del tiempo, ellos comienzan a degradarse, a deteriorarse. Por lo tanto, la probabilidad de falla comienza a incrementar, mientras que la confiabilidad comienza a disminuir.
Entonces, esta parte, en cuanto a lo que es la parte del punto de vista del método de probabilístico, es importante mostrarlo. Yo no sé por qué hay muchos colegas que hablan de la parte de inspección basada en riesgo y esta parte no la muestran. No sé. Pero sería irrespetuoso de mi parte o irresponsable de mi parte no hacerlo. Hablar de lo que es el cálculo en cuanto al cálculo de las consecuencias de la falla involucra cálculos en cuanto a lo que es ya desde el punto de vista de afectación de área o en este caso desde el punto de vista financiero. Se pueden hacer de cualquiera de las dos maneras, ¿no? Allí se contemplan lo que son fluidos, ya sea tóxicos o inflamables o fluidos no tóxicos o no inflamables, donde juega un papel importante todo aquello que tenga que ver con los costos relacionados a lo que es la interrupción del negocio, costos por lesiones al personal, costos por daños ambientales, costos de reparación de equipos y costos de daños a equipos cercanos, por ejemplo. Hablar acá de otra pregunta que les quiero hacer rápidamente a ustedes, una tercera pregunta, y esta es la última. ¿Cuáles aspectos tendrán que ser mejorados o tendrían que ser mejorados en tu organización para la implementación de la metodología de inspección basada en riesgo? ¿No? Repito, ¿cuáles aspectos tendrían que ser mejorados en tu organización para la implementación de la metodología de inspección basada en riesgo? Por ejemplo, la cultura organizacional, ¿no? El liderazgo y compromiso de la gerencia, el factor humano, la integración de estructuras, ¿no? De esa estructura, no trabajar como parcelas, sino trabajar como equipos multidisciplinarios o todos los anteriores, ¿no? O ser parte de aquel grupo de los retrógrados dentro de nuestras empresas. Aquellas personas que aprendieron a hacerlo así hace 15 años, 10 años y así lo siguen haciendo, y cambiar la mentalidad de esas personas es bastante difícil. Ahora, ¿podrían por favor, igualmente, qué creen ustedes? Aquí, por ejemplo, dice Nayeli Frías, la D sin duda, la D, la integración de estructuras. Por acá Mario Hércules respondió la E, todas las anteriores, correcto. Fíjense que acá todas las que respondieron, excelente, excelente, excelente. La D, integración, Ana, correcto, correcto. Fíjense que aquí coloqué, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que es la cultura organizacional, si somos apagafuegos o las organizaciones que se encargan nada más de apagar fuegos, lo que es liderazgo y compromiso de la gerencia, si no existe o por lo menos no tienen un enfoque a los objetivos de nuestra organización, lo que es el factor humano, sigo insistiendo, lo que son aquellas personas o grupos de personas dentro de nuestras organizaciones que son de mentalidad retrógrada, o la integración de nuestras estructuras dentro de la organización o departamento, como en otras palabras, lo que es cada quien trabajando como parcela. Excelente su respuesta, muchas gracias por responder esa pregunta. Para mí es muy beneficioso porque pueda retroalimentarme con su respuesta. Aquí rápidamente hablar de lo que es la relación de la integridad mecánica del ciclo de vida, hablar de una metodología como inspección basada en riesgo es muy importante para, en este caso, extender, optimizar lo que es el ciclo de vida de nuestros activos y específicamente en los equipos estáticos, principalmente en esa etapa de lo que es la operación y mantenimiento, ¿no? Donde nuestro trabajo principal es disminuir o reducir esos costos por baja confiabilidad, o en otras palabras, los costos por mantenimiento correctivo, impacto en la producción, impacto ambiental, etcétera, 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 donde una metodología como la de inspección basada en riesgo, en la creación de planes de inspección, en el control del control de corrosión, el monitoreo de espesores, en la aplicación de ventanas operativas de integridad, en la optimización de alcances de parada, ¿no? Y lo que es, en este caso, enfocado en lo que es mantener la integridad mecánica de nuestros equipos mediante la reducción en cuanto a lo que es la pérdida de contención, debido a lo que es los diferentes procesos de deterioro. Acá, en cuanto al uso de la evaluación del riesgo en la planificación de la inspección y el mantenimiento, esto se lo dejo a ustedes, se los muestro para que ustedes entiendan que nuestro plan de inspección, al crear un plan de inspección basado en lo que es el análisis de riesgo, debe en este caso sistemáticamente responder estas 5 preguntas como mínimo. ¿Cuáles serían esas? ¿Qué inspeccionar? ¿Qué tipo de daños se producen en nuestros equipos en el cual estamos aplicando la metodología de inspección basada en riesgo? Y conocer cuáles son esos mecanismos de daño, degradación, de deterioro que pudiesen, creíbles o potenciales, a estar presentes allí.
¿Cómo inspeccionar? Las técnicas necesarias a utilizar, las técnicas de inspección necesarias para poder cuantificar esos mecanismos de deterioro presentes o creíbles o potenciales en nuestros equipos. ¿Dónde inspeccionar? La localización específica. En este caso, como yo les comenté, de conocer cuáles son esos componentes o elementos dentro de nuestros equipos que estemos evaluando mediante la metodología y conocer cuáles sitios específicamente se van a inspeccionar, ¿no? Y lógicamente optimizar los recursos finitos de la empresa en no dedicarse a inspeccionar todo un equipo, el cual eso es muy costoso para nuestras organizaciones y lo que sería en este caso desperdiciar un recurso valioso que nos pueda proporcionar la organización. En cuanto, por ejemplo, lo que es el cuánto inspeccionar, el alcance, conocer de dónde a dónde puedo aplicar, en este caso, el plan de inspección, una metodología como inspección basada en riesgo nos permite conocer al detalle esa información. Y no menos importante, lo que es el cuándo se debe inspeccionar en cuanto a lo que es el intervalo, conocer cada qué tiempo se debe hacer la inspección. Por supuesto, yo inspecciono hoy, levanto una información, la diagnostico, inmediatamente me indica qué tan riesgosos son los componentes del equipo a los cuales he evaluado. Inmediatamente allí puedo jerarquizar y saber si puedo crear esos intervalos utilizando, por ejemplo, información de documentos especializados en la parte de lo que es inspección, o puedo hacer evaluaciones económicas, como por ejemplo un análisis costo-riesgo, que también me permita conocer cuándo sería el momento idóneo para poder realizar esa inspección. Acá los que son los beneficios de la implementación de una metodología, por ejemplo, lo que es la gestión del riesgo, aplicar lo que es la gestión del riesgo, y recuerdo que cuando yo hablé de gestión del riesgo, hablé de lo que es el conjunto de acciones para poder controlar y dirigir una organización con respecto al riesgo, ¿no? Jerarquizar el riesgo, poder conocer cuáles son mis equipos más riesgosos que otros, el plan de inspección detallado, ¿no? Para cada equipo, la susceptibilidad de cada elemento o componente del equipo a los mecanismos de daño, detectar, caracterizar o medir, o en otras palabras, cuantificar. Los métodos de inspección, las técnicas convencionales, las técnicas avanzadas de inspección que nos van a ayudar a poder cuantificar esos mecanismos de deterioro. Responder las 5 preguntas como mínimo, como las que le comenté anteriormente, como qué, cómo, dónde, cuánto y cuándo se debe inspeccionar. La descripción detallada de las actividades de mitigación, la identificación de los factores principales que afectan al riesgo, los conductores de riesgo, conocerlos, la inclusión de acciones rentables junto con la de mitigación de riesgo proyectada, que significa que no es por, en este caso, recomendar una acción de mitigación por recomendarla, sino que tiene que ser técnicamente factible y económicamente rentable, porque no tiene sentido que recomendar acciones de mitigación mucho más costosas que, por ejemplo, reemplazar un equipo. Eso no tiene sentido. Lo que es la identificación de equipos que no requieren inspección. Mediante la metodología de inspección basada en riesgo, yo puedo identificar aquellos equipos que no necesariamente necesitan inspección, como por ejemplo en el caso de las paradas de planta. En esas paradas de planta, por aquellas personas que por conocimiento empírico, que toman decisiones sobre abrir una cierta cantidad de equipos, cuando abren los equipos resulta que no es necesario, no fue necesario abrirlos porque los equipos se encontraban en óptimas condiciones, y eso es un costo que en este caso la empresa debe costear, un costo innecesario, una pérdida de los recursos de la empresa. La inspección basada en riesgo ofrece la ventaja adicional de identificar brechas, o en otras palabras, los llamados gaps, las deficiencias y desviaciones organizacionales. Eso es una parte que también me gusta mucho de la aplicación de la metodología. Nos podemos dar cuenta dónde son aquellos puntos de mejora, ¿no? Aquellos puntos de mejora que pueden ser dentro de nuestras organizaciones para poder hacerlo mucho más eficiente y efectivo al momento de poder trabajar con los equipos estables. Seleccionar y desarrollar la estrategia de mitigación de riesgo más práctica y rentable para cada elemento con alto riesgo, como lo comenté anteriormente. Y los costos de inspección se pueden administrar de manera más efectiva mediante el uso de la metodología de inspección basada en riesgo. O sea, que significa, en otras palabras, una optimización de los recursos. Hemos finalizado. Quisiera saber si tienen algún tipo de pregunta.